Bienvenidas, buenas noches para las personas que recién se están conectando. Yo soy Moni de Pintura y Arte con Moni y te enseño a pintar piezas lindas en estilo country, aunque nunca hubieras tocado un pincel. Si estás mirando este video por el canal de YouTube, porque va a estar también disponible allá, te doy la bienvenida, te invito a que mires todo el contenido que ya tenemos y si te gusta mi trabajo, que me acompañes en las redes sociales. El tema para el día de hoy es el uso del pincel delineador. Y es que durante toda mi experiencia de estar enseñando, tanto presencial como ahora en línea, mucha gente llegaba a mi taller o me escriben pensando si son capaces de aprender este hobby. Porque la mayoría de las personas tiene la creencia de que cuando ve algún trabajo bonito o muy elaborado, no se siente capaz y piensa que tienen que haber nacido con un don o que tienen que tener la mano bendecida, o las alumnas también piensan que es la mano de la profesora. Y la verdad que no es así. El manejo de los pinceles es el desarrollar una habilidad como cualquier otra. Yo un día fui principiante también y tenía, al igual que la mayoría quizás de ustedes, temor de manejar pinceles, principalmente este que era de pelo tan delgadito, a veces veía estos largos y me asustaba, o el angular. Y sin embargo, cuando comenzamos a practicar con una metodología, con un acompañamiento, con un paso a paso de alguien que ya tiene cierta experiencia, entonces se nos hace más fácil el camino. Y uno realmente aprende a perderle el miedo, y eso es lo que quiero transmitirles esta noche. Entonces, a ver, quiero que me cuenten en el chat si es que ustedes ya están pintando, si tienen miedo a manejar este pincel, para saber de qué manera yo les puedo dar contenido también que les sirva. Y el objetivo es que al estar ustedes, de regalarme este tiempo conmigo, le saquen provecho y bueno, comiencen a practicar. Miren, yo estoy con una tablita, porque así también solamente mirando nada es, o sea, no vamos a aprender nunca. Es imposible aprender a nadar, por ejemplo, sin entrar a la piscina. Entonces, hay que poner manos en la masa, buscar lo que tenemos en la casa, no siempre tienen que ser los pinceles de una marca en específico, sino con el que tengamos, aunque sea redondo. El tema es comenzar a soltar la mano para hacer un ejercicio como cuando vamos al colegio y nos dan el cuaderno para hacer palitos, rayitas, redondito. Entonces, de esa manera ir soltando la mano e ir perdiéndole el miedo al uso de estos pinceles. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, de eso yo me encargo de que las personas que estudian conmigo la pintura o mis alumnas puedan desarrollar esta habilidad de manejar el pincel. Y por ejemplo, vean, este es un proyecto de los cursos en línea, cómo el pincel delineador está muy presente en la pintura country. Aquí pueden ver toda esta pieza es pintada a mano, en estilo country, es decir, no tiene nada de stencil. Y aquí voy a cambiarme de pantalla para que la aprecien mejor. Ahí está. Fíjense en cuántas partes se utiliza el delineador. Para hacer falsos bordes, para hacer costuritas, hojitas, flores, tallos, líneas en todo sentido. Entonces, aquí otro tipo de costura. Entonces, es importante manejar y perderle el miedo a este pincel, porque a partir de ahí, después de sentirte segura, vas a poder aplicar no solo en la técnica o en el estilo country, sino a cualquier estilo de pintura, y ya se vuelve mucho más fácil el hacer, el complementar los trabajos con este tipo de pincel, que es de bastante ayuda. A ver, él sí dice: en lo personal, sí me da miedo usarlo, pero creo que la práctica hace al maestro. Es verdad, el practicar es una parte muy importante, pero también es aconsejable hacerlo con una metodología y con alguien que vaya guiando tu proceso, porque de nada sirve practicar si lo estás haciendo de mal, digamos, ¿no? Podemos estar practicando y estar cometiendo el error de manera constante, pensando que lo estamos haciendo bien. Y en eso, por ejemplo, yo veo también que a veces las personas que empiezan de cero
y tienen mucho mejor resultado cuando empiezan con una práctica correcta porque vienen de no tener mañas, diremos entre comillas, malas mañas en el manejo de los pinceles o cierta costumbre que, por ejemplo, les dificulta el tiempo de borrar ese movimiento o esa actividad que hacían al tomar el pincel para volver a corregir la postura, ya sea de la mano, de la pintura o del pincel, y tener un buen delineado, una buena costura o lo que necesitamos hacer con este tipo de pincel. Y aquí yo quiero mostrarles, por ejemplo, miren, todos estos son pinceles delineadores. Miren vamos a sacarle el estuche, a estos yo los manejo con el plástico y que cuando se compren pinceles, sí o sí, por favor, si viene con este tubito de plástico, no lo boten. Es la protección para que el pincel se mantenga cerrado. ¿Por qué? Porque los pinceles, por si no sabían, tienen memoria. Es decir, si yo agarro y por error el pincel ni siquiera tiene pintura, pero lo llevo a guardar y queda de esta manera por mucho tiempo, entonces cuando vuelva y quiera utilizar el pincel va a estar con el pelo torcido. ¿Por qué? Porque toma la memoria y se queda en la posición en la que hace presión y se va deformando el pelo. Entonces, ese tipo de errores que generalmente ocurren de manera involuntaria o tal vez el dejarlos remojando en agua, hace que pierda precisión y que quede torcido. Pero si es que te ha pasado, le ha pasado a alguna de ustedes, también hay una manera de poder arreglar y es poner jabón líquido, ya sea detergente o su limpia pinceles o el mismo jaboncillo, hacer la espumita y hacer este movimiento. A ver, voy a mojar un poquito mi mano. Hacer este movimiento e ir cerrando la punta y dejar con ese jabón así el pincel, es decir, no lo enjuaguen, simplemente pónganle el jaboncito o la espuma del jabón para que se quede ahí hasta que el jabón se seque. Entonces, de esa manera también va a volver a su forma original. A ver, Marquesa Medina dice, ¿dónde se pueden conseguir en Colombia esos pinceles delineadores? Tengo una alumna en Colombia que me dijo que hay una calle, depende, no sé en qué ciudad estás, pero hasta donde sé, en Bogotá hay una calle específica, no recuerdo el nombre en este momento, ya después te escribo cuando termine el en vivo. Ella dejó el dato de dónde conseguía, hay una calle que es de puro venta de manualidades, me dijo. Hola Patricia, bienvenida. Entonces, también por si acaso, Marquesa, estos pinceles ahora están muy de moda encontrar en los lugares donde venden accesorios para hacer manicure, porque están haciendo los diseños de las uñas con este tipo de pinceles. De hecho, este de aquí, fíjense qué cortito que es, no se ve, miren el pelo de cortito. Este lo compré yo en un lugar donde vendían uñas postizas, todo lo que era para hacer manicure. Y de acuerdo al tamaño del pelo, fíjense este qué chiquitito es y este qué largo. Entonces, de acuerdo al tamaño del pelo, existen en diferentes tamaños. ¿Se ve? Sí, ahí se ve mejor, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo voy a utilizar, viene el largo. Sí o no que nos asustamos cuando queremos o nos dicen que utilicemos estos pinceles. A ver. Gracias, porfa, me consigues la información. Claro, Marquesa, terminando el vivo te contesto. Pintura de uñas también lo encontramos, sí, en ese lugar. Hola, Edita, un abrazo hasta Trini, bendiciones. Entonces, de esa manera hay que ir, te vas a ir comprando tus pinceles, no es necesario tener todos de una sola vez, pero estos que son más largos son para hacer letras, para hacer espirales, para rellenar cuando hacemos flores y queremos hacer gajos más largos. Entonces aquí vamos les voy a mostrar un poquito cómo funciona y cuáles son los principales errores que se cometen al utilizar este pincel. Aquí se ve mi paleta, voy a utilizar pintura acrílica. Siempre el pincel lo vamos a utilizar
lo vamos a mojar antes de meter a la pintura. Es decir, si yo vengo, por ejemplo, este pincel está seco, vamos a utilizar este otro, está seco, y yo cargo y vengo directo, entonces esta mi pintura está suelta, pero si es un acrílico, porque la consistencia de esta pintura americana viene así que, miren, la línea sale relativamente bien. Pero hay otros acrílicos, dependiendo la marca, que vienen mucho más espesos y al utilizarlo sin agua, entonces queda como una línea entrecortada porque el pincel va raspando sobre la superficie. Entonces es importante humedecer primero, que suba el agua a la virola hasta por aquí y de ahí recién cargar. Ahora, dependiendo la consistencia de la pintura, voy a ir adicionando agua. Si tienen dudas, preguntas, por favor, con toda confianza, pueden poner por aquí. Nubia Andrade, maestra, a mí me cuesta mucho trabajar con ese pincel. Este y el angular es normal que a todas nos dé un poquito de miedo, que nos cause inseguridad, pero si no lo hacemos, si no practicamos, entonces nunca vamos a poder perder el miedo. Es como les digo, el tema de querer aprender a nadar sin entrar a la piscina. Y si tienes miedo, Nubia, yo te aconsejo practicar de esta manera, no esperar a tener nuestro trabajo pintado, la pieza ya todo lista y de ahí, ay, ¿ahora qué hago? Tengo que ir con el pincel angular y si me sale feo y si termino estropeando toda la pieza que ya venía haciendo y que me venía quedando bonita, entonces, para no correr ese riesgo, cuando están haciendo el trabajo antes, tengan otra superficie donde simulen la línea que tienen que hacer en el trabajo, es decir, hacerse como un borrador, hacer en borrador antes de ir a hacer en limpio, antes de ir a pintar en limpio. Entonces, de esa manera ustedes ya van a saber en qué posición tiene que estar la mano, a qué altura tiene que estar el pincel, qué tanto tengo que hacer presión dependiendo la línea que yo quiera. Por ejemplo, aquí yo le he puesto un poco de agua y dependiendo, si yo bajo, se abre. Pero si yo lo mantengo alto, miren la línea delgadita que hace. Entonces va a depender también del movimiento que yo haga de subir o mantener hacia abajo e ir caminando con el pincel. Ahora, en cuanto a cómo agarrar el pincel, también hay que buscar la posición y la comodidad que yo necesito para hacer la pincelada. Mover la pieza es importante, no tiene que estar fija, pero también la posición de la mano hace mucho. Yo no soy de imponer a mis alumnas de que tienen que agarrar el pincel ahí o que tienen que hacer presión aquí y hacer este movimiento y no. Entonces, cada una tiene que buscar cómo se siente más cómoda trabajando con este pincel. A mí en lo personal lo agarro como si fuera un lápiz. No lo agarro en la punta, es decir, ¿por qué? Porque al agarrarlo bien cerca de la virola, cerca al pelo, entonces se me dificulta el hacer círculo, no puedo darle movimiento a que el pelo trabaje sobre la madera. Y yo prefiero agarrarlo como un lápiz, sujetarlo aquí de esta forma, más o menos a 2 centímetros, dependiendo el largo del pelo que tienen, y de ahí hacer el trabajo que tengo que hacer. Este no es blanco. El color que estoy utilizando es un crema de leche. Estoy utilizando un color claro para que haga contraste y puedan ver el trabajo sobre la madera. Es un crema de leche. Ahora, respondiendo a la pregunta de Nubia, ¿siempre se usa la pincelada con agua? Sí, pero hay que saber medir la consistencia de la pintura. Y aquí les voy a mostrar por qué. Porque si yo pongo demasiada agua a la pintura, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga la pincelada, va a secar transparente. Bueno, aquí creo que no se aprecia tanto, pero comparada con esta línea, fíjense que queda como una aguada, porque he hecho una aguada. Una aguada está compuesta de más agua que de pintura.
está compuesta de 80% de agua y 20% de pintura. Entonces, cuando hago detalles con esa consistencia de la pintura, va a quedar así, a no ser que quieran ese efecto, pero si lo quieren bien definido, tendrían que volver a pasar por ahí. Y es mucho más difícil, fíjense, que el pincel vuelva a hacer el mismo trazo por el mismo lugar para que la línea que he hecho se note. Entonces, antes es importante revisar la consistencia de la pintura. Y otra cosa también es la carga, la manera de cargar el pincel que yo hago. Vamos a terminar de mezclar aquí porque está con la aguada que había hecho y que una vez seco queda así transparente. El pincel es blanco. Sí, este pincel es un pincel blanco de mango de plástico. Lo encontré ahí en la misma feria. Y fíjense, son mangos de bolígrafo. Son de plástico. Son estuches de bolígrafo, parece, o sea, en lo que vienen los lapiceros, y que adaptaron la punta con el pelo del pincel. Entonces, bien parece un lápiz, tiene el grosor de un lápiz, pero estos también funcionan bien. Entonces, la carga, estaba diciendo sobre la carga. Una vez que he hecho la mezcla del acrílico, la forma que voy a cargar es, fíjense que el pincel está echado y voy a ir girando. ¿Para qué? Para que el pincel quede con la punta cerrada. Y estoy haciendo con el pincel en vertical, porque de esa manera voy a poder hacer líneas mucho más largas y continuas, que si yo cargara el pincel como cargo cuando voy a pintar una base, es decir, así parado, entonces si hago líneas me va a durar muy poco porque la pintura solamente está ahí abajo. Entonces al ser un delineador de pelo largo, y en general cualquier delineador lo vamos a cargar un poquito inclinado, y cuando termine de utilizarlo, entonces termino de hacer, no sé, la técnica que estoy haciendo, el cuadrillé, pueden hacer rombos. Miren, cuando no tiene agua, comienza a raspar y queda entrecortada la línea. Entonces termino de usar y en ese momento aquí meto y enjuago sin asentar al fondo del vaso. Y si ya no lo voy a usar, entonces agarro y sobre la servilleta seco de esta manera. Nunca, vamos a ver si está por aquí un limpia pincel. No lo tengo por aquí. Nunca metan este pincel al limpia pinceles, que es una escobilla, un óvalo de plástico que viene como con puntitos de plástico para lavar los pinceles. Este pincel no va ahí porque se va a deformar el pelo. Como es solamente un pelo, esa es la mejor forma de lavar. Enjuagar en ese momento y quitar el exceso. Tampoco les aconsejo estar trabajando con el pincel, hacer líneas y seguir y tener mucho tiempo sin enjuagar el pincel, porque estamos cargando pintura aquí en la punta, pero aquí donde ya sujeta la virola, esa pintura se está secando. Entonces, de rato en rato hacemos el enjuagado y volvemos a trabajar en la técnica que estemos haciendo. ¿Ve? ¿Se ve? Hola Ceci, bienvenida. Entonces, esa es la manera de trabajar con los pinceles. Ahorita, otra cosa que podemos hacer, aquí yo traje la plaquita, es muy, muy aconsejable que practiquen pintando barbas, porque la mayoría de la gente no tiene el pincel Ricoh, es muy difícil de conseguir aquí en Bolivia al menos, que es el pincel que en otro video ya mostré cómo utilizar. Entonces tenemos que utilizar necesariamente un delineador para hacer cejas. Por ahí leí, Feli usa para hacer pestañas, exacto, para hacer pestañas, para hacer cejas, y se utilizan más cortitos de acuerdo a la figura o a la pieza que estoy pintando. Entonces les decía que
para que no haya excusa, vamos a dibujar aquí, por ejemplo, una nariz, un bigote. Y pueden hacer esto si es que quieren pintar una barba. Vamos a probar con este otro pincel. Hola Naz, bienvenida. Siempre hidratando el pincel antes de venir a la pintura. Siempre, siempre vamos a hidratar el pincel antes de venir de cargar con la pintura. Y pueden practicar, por ejemplo, con este que es de pelo, vamos a utilizar este para hacer el pelo cortito, el bigote. Y con la barba ya vamos practicando con el pincel más largo y a medida que vayan tomando confianza, van subiendo de tamaño. Vamos yendo a los más grandes y cuando menos se den cuenta van a estar pintando con este pincel sin tenerle miedo ni nada por el estilo. Aquí yo veo que está muy líquida la pintura. Y puedo venir aquí y hacer pelitos de acuerdo a la forma que estoy yendo. Miss, debería dar una clase de pelaje, por favor. Claro que sí, pero es importante que para esa clase ya tengamos un poco más suelta la mano, porque al hacer pelaje tenemos que cubrir una superficie grande y eso generalmente lo hacemos con el pincel rake y una pincelada más suelta. Entonces, para soltar la mano, es necesario que vayan practicando con este tipo de ejercicios. Y cuando hago pelitos, voy a buscar la forma de la figura. Fíjense, por aquí yo tengo como un óvalo, entonces tengo que darle continuidad. En el medio va a ser recto y en el otro lado va a seguir de acuerdo a la forma que yo tengo. Porque no tiene sentido que mi bigote sea, vamos a hacer otro por aquí. Bueno, este no parece tan bigote. Que mi bigote sea así y que yo haga esto. O sea, que haga movimientos rectos, sin sentido, y que en vez de parecer un bigote, por decir, de un santa, que parezca el bigote de un gato, algo así. En los gatitos sí hacemos líneas que son rectas y que disparan para cualquier lado, pero cuando se trata de barbas o bigotes, vamos a continuar con la forma, con el diseño que tenemos. Entonces, para el otro lado vamos a hacer lo mismo y por eso les digo que es importante la práctica, pero también es importante la metodología. Busquen a alguien que les enseñe de la forma que ustedes quieren trabajar y traten de apegarse solo a eso, porque a mí me ha pasado que veía en YouTube, hoy en día tenemos un montón de información y seguir a una, seguir a otra y cada persona, cada profesora, no solo en la pintura, en lo que ustedes quieran, tiene su metodología, su manera de hacer las cosas. Entonces, si yo estoy aprendiendo de una forma y comienzo a ver otra, entonces voy a terminar confundida. Deme un segundo que se me va a cortar la batería por aquí. Es lo mismo, por ejemplo, que hacer una dieta. Igual, yo quiero hacer la dieta del ayuno intermitente, pero también voy a hacer la dieta keto, que está tan de moda, o voy a hacer la dieta no sé, la dieta de la lechuga y todo. Si yo comienzo a mezclar, no voy a ver ningún resultado, porque estoy tomando un poco de este, otro poco de este, otro poco de este. En cambio, si me apego a una sola metodología, entonces se van a sorprender en verdad de los resultados. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí vamos a ir haciendo de la misma forma. Y otra cosa, cuando estoy haciendo la pincelada, si se fijan, aquí comienza grueso y aquí termina bien finito. Entonces, para que salga de esa manera, tengo que levantar, cuando finalizo la pincelada, voy a levantar el pincel hacia arriba.
Lo voy a hacer aquí. ¿Por qué? Porque si yo mantengo el pincel, miren, queda cortado y no queda en punta. Para que quede en punta como si fuera un pelo, al terminar la pincelada, con este pincel se va a notar mucho mejor. Al terminar la pincelada tengo que levantar, fíjense, empieza grueso y termina. Y es porque al terminar la pincelada levanto la mano. No sé si me dejo entender o es que si yo hago un arco, miren, aquí grueso, entonces eso no es pelo. Si comienzo ancho y de ahí levanto, fíjense cómo va adelgazando. Entonces, esa es otra forma, otro ejercicio que pueden ir haciendo. Eso es verdad, dice. Eso sí es verdad, por eso te sigo a ti, porque eres una persona que todos los tips que me das eres única. Gracias, Nubia. Entonces, ahora vamos a pasar aquí y vamos a terminar de hacer el pelito. Para pintar barbas y todo eso, todo lo que son pelos, ya sea de barba o de bigote, yo doy una base gris, y sobre eso voy trabajando con los tonos de blanco. La clase es sobre este pincel, por eso yo lo traje todo pintado de negro, porque la idea es que primero manejen este pincel así, en borrador, para que practiquen en madera, en cartón, en botellas, en latas o en cualquier superficie plana que tengan. Y cuando ya se sientan en confianza, ya noten, porque van a sentir que la mano se suelta, entonces recién vamos a animarnos a pintar y a no tener miedo de echar a perder nuestro trabajo, porque ese también es otro de los miedos por lo que no pintamos, por el miedo a equivocarnos, por el miedo a que nos salga mal. Así que para eso es mejor practicar por aquí. Aquí me distrajo un comentario. A ver, Ariana dice que interesante clase, profe, gracias, saludos. Saludos, Ariana. Daniela, bienvenida. Sí, queda grabado y mañana va a estar disponible en YouTube también. Bien, entonces aquí podemos practicar también el delinear, porque esto es pelo, pero ir sobre una línea marcada es otra cosa. Y aquí igual, fíjense la posición de la mano, y en este pincel que tiene virola es más fácil que se ubiquen en este que viene con el mango todo de plástico. Entonces, noten dónde estoy agarrando el pincel. Es importante que de acuerdo al pelo, el pincel quede libre para hacer movimientos, círculos, lo que ustedes quieran, y no sujetar aquí, porque ahí estoy limitando el área donde va a girar el pincel. Hola Lucy, bienvenida, gracias por compartir tus conocimientos. Gracias a ustedes también por ayudarme a compartir y a que más gente conozca mi trabajo, a que más gente se enganche con esto de la pintura, porque en verdad que es un hobby muy bonito y que también es ideal para tenerlo como una fuente de ingreso, ¿por qué no? Aquí vamos a hacer de nuevo lo mismo. Para delinear, busco el inicio. Y cuando tengo ya el pincel asentado sobre la pieza, voy a bajar. A ver, vamos a ver si ahí se ve bien. Voy a bajar y voy a ir caminando hasta el final. ¿Se ve? Y a partir de ahí ya puedo ir haciendo líneas más delgadas. Aquí vamos a ir practicando con este otro pincel que ya es de pelo mucho más largo. Y de nuevo, fíjense el largo de este pincel debe ser de unos 2,5 centímetros. Miren, girando el pincel. Girando, ¿para qué? Para que la punta quede bien cerrada y que cuando yo levante, es decir, si yo no lo cargo girando, fíjense la gota que tiene. Tiene un exceso de pintura y cuando venga al trabajo me deja una gota grande que no es lo que generalmente queremos. Entonces,
Al cargar voy a ir girando, girando, girando para que quede bien cerrado. Y aquí ya vengo y voy haciendo las líneas. Mientras más largo sea el pelito del pincel, voy a poder ir haciendo líneas más largas. Igual es ideal este pincel para hacer gajos, para hacer esa ramitas de pino. Ramitas de pino. Y es ideal hacer este ejercicio para que practiquen y vayan dejando estas puntas al final de la pincelada. Para que quede delgado al final y que empiece grueso en el comienzo o donde está cerca a la rama. Y lo mismo, es el mismo movimiento para hacer cejas, para hacer pestañas. ¿Ven el movimiento? Son como pequeñas Cs. Y podemos ir haciendo ramitas. Y en la barba es empezar desde arriba y ir haciendo hasta que quede casi cubierto el color de base. Casi cubierto, no tapado del todo. Y no tienen que ser pinceladas parejas, es decir, no todas tienen que comenzar aquí y terminar aquí. Porque el pelo no crece, en la barba al menos no es todo el pelo del mismo largo, sino que hay unos más cortos, otros quizás a medias, otros más largos. Entonces, es esto lo que hacemos para hacer barbas. ¿Qué les parece la clase? Cuéntenme si les está gustando, si ya no le tienen tanto miedo al pincel o si están practicando. Y aquí podemos seguir cerrando todavía. Igual este pincel sirve para delinear. Y para hacer letras es ideal también hacer letras con pinceles, o sea, es decir, hay esténciles para hacer letras, pero la letra con pinceles se ve mucho mejor. En este proyecto, por ejemplo, las chicas tienen que, este es su examen, hacer este texto en la caja. Miren, todo esto es pintado a mano con un pincel delineador. Esta letra es la típica del estilo country y nos sirve para, no solamente para hacer en country, sino a partir de esto ya podemos ir haciendo letras en caligrafía, letras delgadas, cosa que un stencil por lo general no hace. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer unas letritas. Y para hacer letras, el tip que les doy es, yo no uso pinceles de pelo tan largo. Es decir, estos no. Aquí enjuagamos y dejamos a un lado. Utilizo este, que es el número 00. Este es de la marca Tigre. Y con eso yo hago las letras. A ver, vamos a ver qué dicen. Hola Silvita, buenas tardes. Bienvenida Jenny. Así es, a practicar. Gracias Jessy por estar aquí. Nubia dice, porfa, explica para pintar ojos con qué pincel corto o largo las cerdas para pintar ojos. Va a depender, Nubia. Aquí, por ejemplo, antes de hacer la letra vamos a hacer un ojito. Digamos que este es el ojo, que esta es la ceja. Y vamos a hacer las cejas aquí. Todo va a depender del tamaño de la figura. Por eso existen delineadores que son así, tan cortitos. Estos que son un nivel intermedio y estos otros que ya son demasiado grandes. Para hacer cejas yo utilizo este pincel, que es el 00 o puede ser también el 000. Y entonces, pero en realidad va a depender de qué, del tamaño de la figura que estoy pintando.
porque tiene que ser proporcional. No podría yo hacer, por ejemplo, con este pincel que es de pelo corto, un ojo de este tamaño. Voy a cargar y la pincelada, aquí tiene exceso de pintura, me va a salir gruesa porque no he cerrado el pincel, o de lo contrario me va a salir corta. Entonces, una pestaña de este tamaño para este ojo no va. Siempre busquemos pinceles que no sean demasiado cortos o demasiado largos, que nos hagan pestañas como de unicornio, que son así, que se vuelcan. ¿Ya? Aquí vamos a terminar de hacer las pestañas de este ojito. Y en un solo sentido, yo hago la pestaña que nazca del ojo. Es decir, no está volando. Y aquí tal vez sí son más cortitas las pestañas que tenemos abajo. Y a partir de ahí es ya solo ir rellenando hasta que quede en la intensidad que nosotros queremos. Por lo general en el country, cuando se hacen ojitos, no tengo ninguna pieza por aquí, pero son ojitos que vienen así, en óvalo. Y yo hago una pestaña aquí, abajo, y una arriba. Entonces aquí ya vienen los brillos, las luces, y por aquí ya viene la ceja, que a veces viene así en zigzag. Entonces, este es el estilo de hacer pestañitas, sobre todo en renos, en hombrecitos de nieve, en personajes que son así del estilo country. Y por último, ya para ir terminando con nuestra clase, en vista de que no hay más preguntas, las letras que les decía que yo hago, la consistencia es la misma. Que no tenga demasiada agua porque va a quedar transparente, pero que tampoco esté tan espesa la pintura que el pincel tenga que raspar. No queremos eso. Vamos a buscar el equilibrio como si fuera a punto tinta o como si fuera una crema de leche. Yo no les puedo decir pónganle tantas gotas porque no sé la consistencia del acrílico que usan, pero sí tiene que ser una pintura suelta. Entonces, para hacer letras, las letras que son mucho más fáciles y que son bien típicas de aprender son las letras en estilo country, que son letras imprenta como las que les acabo de mostrar del proyecto del costurero. Y fíjense, no tiene que ser necesariamente todo de una sola pincelada, ¿no? Yo puedo ir haciendo parte por parte cada letra. Aquí puedo ir haciendo cada letra hasta que, fíjense, aquí tenía demasiada pintura, no he hecho este movimiento de cargar y girar, entonces sucede eso. Cuando pasa eso simplemente se limpia y se lava. Fíjense, a mí también me salen mal las cosas, pero el tema es saber arreglarlas en ese momento. Como esto es solo una práctica, lo voy a dejar así, pero para que sepan por qué sale así grueso, es por no haber cargado el pincel girando y yo asegurándome de que la punta quede totalmente cerrada. Y una vez que he terminado, entonces puedo aquí hacer un corazón y voy terminando con puntitos en cada, donde termina la letra, en cada punta de la letra, y ese es el estilo de letritas country. Ya si les gusta pueden hacer en mayúscula, pueden hacer en minúscula. Entonces esa es la clase de hoy. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la clase? Cuéntenme si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hola Virginia, bienvenidas a las personas que están conectadas. Gracias por ayudarme a compartir. Bien, creo que no hay dudas. Espero que lo pongan en práctica, que el tiempo que están conmigo les sea en verdad útil y que no solamente se queden mirando las clases y mirando, porque
De esa manera, al no poner en práctica, nunca vamos a poder aprender o desarrollar esa habilidad que todas, en verdad, todas tenemos. Solamente hay que tener el deseo y la voluntad de querer hacerlo para que podamos también nosotras mostrar sus trabajos. A mí me gustaría ver lo que practican, si les sacan provecho. Gracias, Lucy, gracias, Ceci, Ariana, gracias por estar aquí. Besos, Ceci. Ceci es una alumna mía, pinta igual muy bonito. Gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta clase. Mañana va a estar el video en el canal. Así que eso es todo. Que tengan un excelente fin de semana. Espero que con pinceles. Gracias, Elsie. Es un placer para mí compartir un poquito de lo que sé. Y les agradezco también que ustedes compartan la información que yo les doy. Les mando muchos besitos y conmigo será hasta la clase del día martes a la misma hora.